Buen día. El día de hoy le venimos a hablar sobre la estética. Con mi grupo de 4 estudiantes que somos John Sebastián Tafur García, Eder Luis García Madera, Julián Camacho Rodríguez, Julián Andrés Camacho Rodríguez y David Guillermo Bueno Rodríguez. El contenido a exponer sobre este tema, el primero es definición de cada palabra que se muestra ahí. Segundo, distinción de actividades artísticas y experiencias estéticas. Tercero, valoración de la función en el aula de una obra de arte. Cuarto, diferenciación entre artes liberales y artes serviles. Contenido y forma, arte y espectáculo. Quinto, resumen de la evolución histórica de la importancia del artista en la obra de arte. Sexto, resumen explicativo del término poesía. Séptimo, resumen de las diversas maneras de entender la relación entre arte y realidad. Octavo, resumen comparativo con las diferentes opiniones sobre el arte como forma de conocimiento de la realidad. Noveno, análisis de las funciones pedagógica y crítica del arte. Y por último, valoración de la función en el aula de una obra de arte. La definición de cada palabra de estas empieza por la obra de arte. La concepción estética de la experiencia del arte sostiene que la relación que entablamos con la obra artística es fundamentalmente la naturaleza sensible y no teórica. Cuando estamos como espectadores ante una pieza de arte, lo relevante son las emociones o los sentimientos que suscita entre nosotros. La definición de artificial. Para Platón, decir que algo es artificial es decir que esa cosa parece ser, pero no es realmente. Aquello que imita lo artificial es meramente aparente. Lo único que hace es mostrar cómo es alguna otra cosa. Experiencia estética. Experiencia estética es la sensación placentera que experimenta quien percibe la obra estética, pudiendo incluso llegar a perder la noción de sí mismo por encontrarse inmerso en la contemplación. En la segunda explicación de estas palabras viene la armonía. La armonía se entiende como la conexión y unidad que surge de la diversidad, donde las partes individuales de un todo contribuyen a un propósito común o a una combinación beneficiosa. Fantasía. La fantasía es un reflejo original de la realidad objetiva en la conciencia humana. La representación de fenómenos reales o irreales, basada en la imaginación. Forma. La forma sería una esencia de las cosas, aquello que hace que una cosa sea eso y no otra cosa. La sustancia según la especie o genus. De una sustancia primero, individuo concreto. Bellas artes. Las bellas artes en filosofía son manifestaciones culturales que reflejan la belleza y la creatividad humana a través de diferentes medios como la pintura, la escultura, la música, la danza, el teatro y la zarzuela. Artes visuales. Las artes visuales son creaciones únicas y libres de expresión generadas por el hombre y apreciadas a través de la vista. Artes plásticas. Las artes plásticas son aquellas artes que utilizan materiales capaces de ser modificados o moldeados por el artista mediante distintas técnicas para crear una obra. Poesía. La poesía es un concepto e imagen, pensamiento y lenguaje que exige a la razón conocimiento, sin olvidar que es de conocimiento y elaboración de material fónico. Ya por último, ya las últimas definiciones, la música. La música está vinculada al aprendizaje y al conocimiento, porque es capaz de imitar, aunque difiere de las demás artes,
por su objeto de imitación, por su objeto de imitación. Las artes tienen respectivamente distintos objetos de imitación, según su correspondiente sensación, y no todas las sensaciones son propiamente aptas para la imitación. La mimesis. Platón señala que la mimesis es sólo la apariencia sensorial de las imágenes exteriores de las cosas, que constituyen el mundo opuesto al de las ideas. Esta imitación de la realidad solo es una copia de la copia del mundo de las ideas. La definición del hiperrealismo. La hiperrealidad es un concepto trabajado en el campo de la semiótica y la filosofía postmoderna. Generalmente utiliza para designar la incapacidad de la conciencia de distinguir la realidad de la fantasía, especialmente en las culturas postmodernas tecnológicamente avanzadas. Catarsis. La catarsis es la facultad de la tragedia de redimir o soportar la purificación al espectador de sus propias bajas pasiones, al verlas proyectadas en los personajes de la obra y al permitirle ver el castigo merecido e inevitable de estas, pero sin experimentar dicho castigo él mismo. Extrañamiento. El extrañamiento implica ver la realidad desde una nueva perspectiva para cuestionar lo obvio y buscar el lenguaje para ver los objetos como si fueran nuevos. Día. Mi nombre es Sebastián Tafur y las diapositivas a exponer son distinción de actividades artísticas y experiencias estéticas. Las actividades artísticas son procesos creativos donde se utiliza el teatro, el talento y la técnica para crear obras. Estas pueden incluir la pintura, la escultura, la música, la danza y el teatro respectivamente. Al participar en esta actividad, los artistas expresan sus emociones, sus ideas y perspectivas propias, buscando comunicar algo a los demás, que son claramente los espectadores, los admirantes de las obras. Son acciones que requieren práctica, aprendizaje y a menudo colaboración de otras personas. Por otro lado, las experiencias estéticas son las reacciones emocionales y sensoriales que tenemos al encontrarnos con el arte. Cuando tenemos enfrente algunas obras de arte que nos parecen muy hermosas, sentimos estas experiencias estéticas inigualables. Esto puede ser al escuchar una hermosa melodía, observar una pintura impactante o ver una obra de teatro conmovedora. Estas experiencias nos pueden permitir conectar con el arte de manera más profunda, generaron reflexiones, sentimientos y recuerdos propicios. En pocas palabras, las actividades artísticas son la creación y práctica del arte, mientras que las experiencias estéticas son nuestras respuestas emocionales a las obras creadas respectivamente. Tercero, valoración de la función en el aula de una obra de arte. La valoración de una obra de arte en el aula es muy valiosa por diversas razones. Primero, desarrollar el pensamiento crítico. Las personas o los estudiantes de diferentes campos aprenden a observar y analizar el arte.
lo que les ayuda a comprender mejor su contexto y su significado. Cuando observamos una obra de arte con un pensamiento crítico, nos ayuda a entender de una manera más privilegiada. Segundo, fomento de la creatividad. Interactuar con el arte. Nosotros, los estudiantes, claramente podemos expresar emociones y desarrollar nuestra creatividad, ya que la creatividad es única y la desarrollamos por medio de diferentes sentimientos visuales. Tercero, diálogo y colaboración. Valorar el arte promueve la discusión entre nuestros mismos compañeros, creando un ambiente de respeto y apertura hacia diferentes opiniones, teniendo un símbolo de cultura al observar, examinar y criticar mediante el diálogo. Diálogo y colaboración. Valorar el arte promueve la discusión de nuestros mismos compañeros. En fin, valorar el arte en el aula enriquece la educación y fortalece tanto las habilidades emocionales como sociales. Cuarto, diferencia entre artes liberales y artes serviles. Contenido, forma y espectáculo. Las artes liberales, primero, se centran en el desarrollo intelectual y académico, incluyen disciplinas como la música, la filosofía, la retórica y las matemáticas, ciencia donde requiere un pensamiento intelectual muy alto. Se valoran por su contenido y su capacidad para estimular el pensamiento crítico. Las artes serviles están más relacionadas con habilidades técnicas y muy prácticas. Incluyen la pintura, la escultura, la danza y la artesanía. Estas artes son aquellas a las que se dedica un tiempo de aprendizaje que no es ni muy pronto ni muy largo para adquirir este conocimiento y esta práctica muy propia. Se valoran por su dominio de la técnica, ya que es muy enriquecedora, y la creación de obras físicas o visuales. Así que, en pocas palabras, las artes liberales enfatizan el conocimiento, mientras que las artes serviles se enfocan en la habilidad. El contenido se refiere a las ideas, conceptos y teorías que se abordan. Por ejemplo, la ética, la metafísica y la epistemología son contenidos filosóficos que examinan la moral, la naturaleza de la realidad y el conocimiento. La forma se relaciona con la manera en que se presentan estas ideas. Esto incluye el estilo, la estructura, los argumentos y el método utilizado para desarrollar el pensamiento filosófico. Así que el contenido es lo que se dice y forma es como se dice. El arte se refiere a la creación y expresión de ideas, emociones y estéticas. Es un proceso personal donde el artista comunica algo profundo a través de sus obras. Como bien se dice, sus emociones, sus sentimientos son muy estéticos por lo que están valorados. El espectáculo es la presentación de arte ante una audiencia. Se enfoca en la experiencia que vive la gente al disfrutar el arte, como un concierto o una obra de arte. También se puede decir que en pocas palabras el arte es la creación y el espectáculo es la forma que se comparten las demás y la que se admira.
Quinto, resumen de la evolución histórica de la importancia del artista en la obra de arte. En la antigüedad, artistas eran vistos como artesanos, enfocados principalmente en la técnica y la funcionalidad más que en la individualidad. El Renacimiento. Aquí el artista gana más reconocimiento, se valora en la creatividad y la originalidad. Figuras como Leonardo da Vinci empiezan a ser admirados como genios por su gran conocimiento y su rica técnica en estas artes. En el siglo XX, el romanticismo destaca el sentimiento y la visión personal del artista. La obra de arte se convierte en una expresión de la subjetividad del creador. En el siglo XX y siglo XIX, la figura del artista se convierte en un símbolo de innovación y ruptura de normas. El arte se considera una reflexión de la identidad y la cultura contemporánea. Así que el artista ha pasado de ser un mero técnico a ser una figura central propia en la creación artística. Resumen explicativo del término poesía. La poesía es una forma de expresión artística que utiliza el lenguaje de manera muy creativa. Se caracteriza por el uso de versos, rimas y ritmos para transmitir emociones, ideas y sentimientos. A menudo la poesía juega con imágenes y metafórmicas para hacer que el lector sienta o imagine algo especial y profundo. Existen muchos tipos de poesía, como la lírica, la narrativa o épica, cada una con sus propias características. Séptimo, resumen de las diversas maneras de entender la relación entre arte y realidad. La relación entre arte y realidad se puede entender de varias maneras. En la presentación del arte, busca imitar la relación y mostrar el mundo tal y como es. En el arte abstracto no se entiende, presenta la realidad de manera literal, más bien se utiliza formas y colores para expresar emociones. El arte conceptual se enfoca en la idea detrás obra, de la obra, explorando conceptos y cuestionando la realidad misma. Por último, el arte crítico utiliza la creación artista para comentar y criticar aspectos sociales o políticos, invitando a la reflexión. Por eso, cada una de estas formas nos ofrece una manera diferente de percibir el mundo que nos rodea. Ocho, resumen comparativo de las diferentes opiniones sobre el arte como forma de conocimiento de la realidad. En estos tiempos existen diferentes opciones sobre el arte como forma de conocimiento de la realidad. Algunos creen que el arte representa fiel, fielmente la realidad, permitiendo al espectador entender al mundo tal como es. Otros opinan que el arte es sujeto, es decir, cada persona puede interpretarlo de manera diferente, reflejando su propia experiencia. También hay quienes piensan que el arte es una forma de crítica social y puede revelar verdades profundas sobre el conocimiento humano. Por otro lado, algunas consideran que el arte se aleja de la realidad, siendo más un medio de expresión personal que un reflejo del mundo. Noveno, análisis de las funciones pedagógicas y críticas del arte. El arte tiene importantes funciones pedagógicas y críticas desde mi punto de vista pedagógico. El arte fomenta la creatividad y la expresión personal del estudiante, ayudándoles a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y análisis. También permite el aprendizaje de la cultura y la historia,
ya que muchas obras reflejan contextos sociales y políticos. En cuanto a su funcionamiento crítico, el arte puede desafiar las normativas sociales y provocar reflexión sobre los problemas actuales, como la injusticia de la desigualdad. Al hacerlo, invita a las personas a cuestionar su realidad y considerar diferentes perspectivas. El arte se convierte así en una herramienta educativa y transformadora. Décimo, valoración de la función en el aula de una obra de arte. Las obras de arte pueden ser poderosos disparadores de reflexión sobre conceptos filosóficos, como la ética, la existencia y la estética. Permite a los estudiantes conectar ideas abstractas como experiencias visuales, fomentando el pensamiento crítico y el debate. Además, el arte puede estimular creatividad, ayudando a los estudiantes a expresar sus propias ideas filosóficas de manera única. En pocas palabras, una obra de arte en el aula no solo enriquece el aprendizaje, sino que también invita a explorar temas filosóficos de manera más profunda. Muchas gracias por su atención.